Buenos días, muchachos. Vamos a iniciar con la clase. Como es típico, las clases de los lunes no va a ser muy larga porque están destinadas a los experimentos y es más importante que ustedes realicen el experimento a que tengamos explicaciones, considerando la situación. Ok. Bien, excelente. ¿De qué se va a tratar esta clase? Vamos a hablar sobre, ya más específicamente, el proyecto sobre puentes y armaduras. Lo último que necesitamos para ello y empezar a realizar ese proyecto. Ya se imaginarán qué es, ya han visto cómo sucede y ya han visto cómo lo realizan otros grupos, así que no debería de ser tan complicado. En primer lugar, ¿qué es un puente? ¿O de qué nos sirve saber qué es un puente? Estoy esperando que reaccione. Ah, ya se conectó Brian. Me falta nada más uno. Si no me equivoco es Marco, no recuerdo haber visto su nombre. Vamos. Básicamente un puente es una herramienta que utilizamos para lograr que con el mismo material se consiga más resistencia alterando únicamente su estructura. Ahora bien, ¿cómo logramos esto? A ver, déjenme ver. ¿Cómo es esto? Era así. Y luego... Share. A ver. Está. Para ver mi propia cámara. Ahí está. Video panel. Ese es. Listo. Ok. Lo que vamos a realizar para darnos una idea es realizar un pequeño puentecito. ¿Se ver? Ahí está. Un pequeño puente que conecte estos dos puntos. Esto lo realizaremos con una hoja de papel, una hoja de papel cualquiera. Lo más probable es que por su propio peso casi se esté cayendo. Ahora, si le colocamos un poco más de peso, por ejemplo, una moneda, pues simplemente, ay, resistió más de lo que pensé. Ahí está, básicamente cae. Sin embargo, la misma hoja de papel, al agregarle dispersión de fuerzas, es decir, si yo la coloco así como está, al momento de agregarle un poco de peso y doblarse, lo que hace es que todas las fuerzas se dirigen hacia el mismo punto. Si todas las fuerzas están en el mismo punto, entonces no hay nada que las disperse. Entre más dispersemos las fuerzas, más se muevan de un lado a otro, más resiste cada uno de esos puntos. Para lograrlo, en primer lugar, un pequeño doblez a las orillas. Tan solo con ese pequeño doblez, si te fijas no es casi nada, logro que la resistencia aumente bastante. Entre más grande sea ese doblez, más aumenta la resistencia. La moneda era mucho más grande que la anterior. Ya está aguantando como 10, 15 pesos más o menos. Si le puedo seguir agregando. Pueden ver que está resistiendo muchas más monedas que antes. Y así podría seguirle agregando. Tan solo con este pequeño doblez. Sin embargo, este no es la limitante de lo que podemos hacer. Si yo agrego más dobleces, uy, me salió un poco chueco. Ahí está. That's pretty cool, not gonna lie. Si agrego muchos más dobleces, entonces puede resistir varias veces su propio peso. You what? What the hell? Ahora resiste más de 100 veces el peso inicial, tan solo cambiando la forma que tenía. Después de un rato se va a romper, pero como pueden ver, resistía pues prácticamente 100 veces lo que le pusimos en un principio. Tan solo por cambiar su estructura. Cuando yo hago esto, hago que las fuerzas se desplacen de un punto a otro. Entre más derechos hubieran sido los dobleces, más hubiera resistido. Como los hice a las prisas, pues salieron un poco chuecos. Pero el chiste es esto. Cuando yo cambio la estructura de un material, ese material se vuelve muchísimo más resistente.
Esto es un puente. Lo que hace un puente es resistente. Ahora imagínense si en vez de papel utilizamos cemento, madera o cualquier otro tipo de material, pues resistimos muchísimo más. Un ejemplo claro es el que se debería de observar en pantalla. Vamos, obsérvate. Un puente como este. Originalmente, pues tú dirías, vamos a conectar dos puntos, colocamos una plataforma por la cual pueda pasar la gente, pero si estuviese sola, se concentraría en un solo punto y cuando las personas llegaran al centro, se rompe hacia abajo. ¿Qué es lo que hacemos? Dispersamos las fuerzas. En mi caso, yo hice dobleces, pero también se pueden agregar objetos. Y eso nos lleva al siguiente concepto. ¿Qué clase de objetos podemos agregar? Lo puse un poquito más adelante, pero bueno. Aparentemente el tema que vamos a ver está un poquito desconectado, pero lo vamos a ver que es básicamente fundamental para lo que estamos viendo. En el equilibrio estático, ¿qué es lo que consideran equilibrio? ¿Cómo definirían equilibrio ustedes? El, Era un balance entre... Un balance, excelente. no quería decir balance, pero como una regulación de los pesos en un mismo objeto. Una triangulación de peso en un mismo objeto, excelente. Vamos por cada vez más cerca. ¿Alguien más? Catherine, usted que es experta en equilibrio, considerando su última estructura. ¿Equilibrio? Minecraft. Pues creo que igual es como mantener el peso y la fuerza en una como equivalentes en Equivalentes, ok. Perfecto, que el peso y la fuerza sean equivalentes. Pues es correcto todo lo que dijeron. Matemáticamente hablando, la definición es que la suma de las fuerzas de cero. ¿Qué significa esto? Que el peso, la fuerza y todo lo que intervenga se anule una cosa con otra. Hablando de forma física, como las fuerzas se representan como vectores, la idea es que todos los vectores al colocarse uno sobre otro, ¿se acuerdan que en la clase pasada estamos viendo que los vectores para resolverse se coloca uno sobre otro? Pues en este caso en el equilibrio, al colocarlos se tiene que regresar al punto inicial, es decir, si un vector va para acá y el otro para acá, el último vector tiene que regresarse a donde inició el problema. De esa forma nos aseguramos que la suma de fuerzas sea igual a cero. Por ejemplo, aquí les traje un ejercicio que se utiliza en ingeniería. Es el siguiente, se supone que es un barco que está siendo arrastrado y queremos que no se mueva. ¿Qué es lo que hacemos? Colocamos tres cuerdas en tensión. ¿Qué es la tensión? Que estén siendo jaladas. Es sencillo. ¡Pah! Eso es tensión. Entonces, ¿hacia dónde se dirige la tensión? Bueno, está siendo jalada hacia allá. Está siendo jalada hacia allá y está siendo jalada hacia acá. Al representar estas fuerzas, se convierten en los siguientes vectores. Uno que va en dirección del agua, otro que va en dirección de la cuerda, y si se fijan son exactamente las mismas cuerdas. Si yo coloco los vectores uno encima del otro, se convierte en lo siguiente. No importa la figura que se nos genere, lo que importa es que se regrese al punto inicial. Si yo inicio desde aquí, me doy cuenta que al colocar los cuatro vectores, se regresa al principio. Si yo inicio desde aquí, al colocar los cuatro vectores, se regresa al principio. Es decir, mientras la figura se cierre, es una figura en equilibrio. Y para eso existe, bueno, varios ejemplos. Como que la realicé anoche, me estoy olvidando cómo la estructuré. Algunos ejemplos de cómo se utiliza es para sistemas de poleas, como el que se puede observar. También se utiliza para la carga y descarga. Recuerden que hablamos de desplazar las fuerzas para que cada una de sus partes cargara menos. Eso se puede hacer para que esta persona no tenga que cargar las 1200 libras, que la mayoría se los lleve la grúa. Sin embargo, eso permite que esta persona controle el lugar donde va a caer este objeto. O también en esta clase de juegos. Aunque no lo crean, los creadores o las personas que participan en las ferias son unos genios en cuanto a la física porque manejan tantos principios, como por ejemplo no sé si lo han visto, creo que se llama Huracán, es una especie de licuadora o algo así. Es una cámara donde empiezan a girar las paredes y te quedas pegado a la pared.
¿Les ha tocado verlo? No, nunca. Bueno, pues Creo que en las películas sí. en las películas, bueno, hay un juego, Un extremo eso. a ver si les toca verlo algún día, que es exactamente eso, te ponen a girar y lo que giran son las paredes, entonces tú te quedas pegado. Eso es la fuerza centrípeta. En ingeniería se batalla bastante para calcularla, pero es exactamente eso. Si lo quieren investigar, se llama fuerza centrípeta y es lo mismo que hace que se exprima la lavadora cuando gira rápidamente. Y también que las personas salgan, que haya bastantes accidentes en automóviles durante las vueltas cerradas, porque es lo que los arroja hacia afuera. Aunque no lo crean. Bueno, continuemos. Dijimos anteriormente, lo que queremos nosotros, o lo que queremos los físicos, o quienes estén diseñando algún objeto que quieran que esté en equilibrio, es unir estas fuerzas. No siempre están unidas. Por ejemplo, en el caso de una repisa. Nosotros tenemos una repisa que es una tabla y queremos pegarla a la pared, ¿no? Entonces imaginamos que la repisa o la tabla está así. La pared está así. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Yo tengo que encontrar la forma de conectar estas dos fuerzas. Para eso existe el concepto ménsula, es agregar una fuerza de manera artificial. Como en mi caso, que fue con dobleces. Simplemente hice unos dobleces y ya agregué una fuerza. En la mayoría de los casos es más simple. Por ejemplo, esto. ¿Alguien lo reconoce? Sí, es A un es algo para las repisas, ¿no? Exactamente, se coloca, se atornilla este lado en la repisa, este lado en la pared, y así logras conectar una con otra, que a pesar de ser invisible, conectan estos puntos y generan una hipotenusa. ¿Y qué creen que sucede? Se vuelve un triángulo, por lo tanto pertenece a la trigonometría y se resuelve exactamente igual que cualquier problema que hayamos resuelto durante este curso. Ahora bien, físicamente hablando, ya un poquito más técnicos, una ménsula es una herramienta generalmente utilizada para unir dos o más fuerzas. Se me olvidó ponerles ese, dos o más fuerzas. Y generalmente forman figuras con esos vectores. Casi siempre es un triángulo rectángulo, pero pueden llegar a ser figuras un poquito más complejas. Pueden ser desde algo simple como esta que tengo yo en casa, hasta algo extremadamente ornamentado. Y si se dan cuenta, la mayoría de los edificios tienen ménsulas porque son tan útiles y tan simples que pueden estar en todos lados. Simplemente es unir dos puntos para aumentar su resistencia. Esta, aunque no lo parezca o aunque sea muy complejo, es exactamente lo mismo que esto para la física. Revísenlo en todos los techos, prácticamente en todos lo van a encontrar. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? No, ninguna. Saben que me aparece el nombre de quien está rayando, ¿verdad? Te torcieron, Denny. Vale. Ok. No se preocupen, pueden dibujar. Ya voy a hacer el verdadero. Ya está. Ahora sí, continuemos. Continuemos, dije. Hoy mi presentación está. Hi. Ahí está. Uno de los experimentos de equilibrio que realicé lo quería grabar, pero en video era un poquito más difícil porque no encontraba buena luz y no se veía tan bien como esta foto, pero aquí está. Dashan. Aparentemente es muy impresionante, pero es exactamente lo mismo que una ménsula. Si se fijan, aquí había un punto de equilibrio, una fuerza que iba hacia allá. Aquí hay otra fuerza que va hacia acá. Yo lo único que necesitaba era algo que los conectara para que estuviesen en equilibrio. Y lo que hice fue colocar un par de tenedores. Y con esto logro que se anulen las fuerzas porque cierro el triángulo. Teniendo una fuerza así, una así y otra así. Siempre que se cierre un triángulo de vectores, se anulan las fuerzas y por ende queda en equilibrio. Se ve cool, ¿no? Eso nos lleva a cuál va a ser su tarea de hoy.
Este fue mi experimento, ya está apartado. Lo que ustedes van a hacer es buscar una forma en la cual van a generar algo parecido a esto. Van a lograr que algo esté en equilibrio y me van a dibujar dónde están las fuerzas. Por ejemplo, es que si les doy ejemplos les quito ideas. Regresemos a mi mismo ejemplo para que a ustedes se les ocurran otras. ¡Ay! Borré lo de todo sin darme cuenta. Ok. Entonces, en mi caso, yo dije, bueno, pues quiero que dos puntos estén unidos, uno así y otro así. ¿Qué es lo que hago? Necesito algo que esté en diagonal. Lo intenté con varias cosas y al final los tenedores fueron lo más útil. Entonces, yo creé o yo generé una tercera fuerza que estuviese en diagonal y en dirección contraria a estas dos para cerrar el triángulo. Lo que ustedes van a tener de tarea por hoy, hasta las 11:30 tienen para entregarlo, es algo como esto. Algo que encuentren equilibrio y que ustedes le dibujen encima las fuerzas para demostrar que se cierra. Uno que esté encima del dibujo y otra parte la dibujan aquí afuera para que se vea cómo es que se cierran. ¿Dudas hasta ahí? No, ¿No? ¿Ninguna? no. ¿Seguros? Porque ya los voy a dejar trabajar solos. Vinieron todos. Nice. Excelente. Y por último aunque ya hablamos mucho de la parte teórica, o sea, del concepto de equilibrio, el concepto de fuerza y de varios de los otros conceptos, ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con su proyecto? Si recuerdan, hablamos de dos cosas y de hecho experimentamos con ambas. La primera era el desplazamiento de fuerzas. ¿Para qué sirve el desplazamiento? F. F. Es lo primero que vimos. Esto es el desplazamiento de fuerzas. A ver, déjenme. Supongo que es una manera de distribuir los diferentes tipos de fuerzas. Exactamente, es una forma de distribuirlas y cuando se distribuyen, cada uno de los puntos recibe menos fuerza. Cuando ponemos toda la fuerza en un solo punto, ese punto se va a romper. En cambio, si lo distribuimos por varias partes, a cada parte le toca menos fuerza. Para eso sirve el desplazamiento. El otro que vimos es el equilibrio. Cuando mezclamos ambos conceptos, logramos una estructura extremadamente resistente y que se sostiene a sí misma. Como, vamos, esta. Este es uno de los experimentos que hicimos en otra de las clases y es esta estructura que ven aquí, aunque no lo crean, Oh, he flying. He es levitating. espagueti. He just batting though. Eso es espagueti, no es madera ni ningún material resistente, es espagueti. De hecho, pueden ver la cara de asombro de la jovencita que está aquí atrás. Qué ganas de nomás pararse en espagueti, ¿no? Entonces, su estructura, pueden mandarme el boceto de cómo lo van a hacer para irles dando consejo, pero su estructura va a estar hecha de palitos de paleta. Ah, ok. Pero tiene que poder levantar a mí, me tiene que poder sostener. Tiene que poder levantar a cada uno de los diseñadores y elaboradores de ese proyecto. F. Pero no se asusten, aguanta muchísimo más de lo que creen y es mucho más sencillo de lo que parece. Como ven, pues yo ya hice que una hoja de papel resistiera un montón en menos de un minuto. He visto que estructuras como estas de espagueti como tal, incluso más delgadas que las que observamos ahí, aguantan el peso de un auto. Espagueti. Ah, caray. Que aguanten su propio peso con madera no es nada complicado. De hecho, después de terminar la conferencia que tenemos aquí, les voy a mandar videos sobre algunas de las estructuras que encontré por internet, hechas pues con palitos de paleta, y hay uno donde aguanta un camión. Yo también me sorprendí, no creí que aguantara un camión, pero sí, aguantó un camión. Chale. Excelente, ¿no? Bueno, I don't even know anymore. como es lunes, les toca experimentar. Tienen hasta las 11:30 para enviarme sus experimentos. Los espero. ¿Más dudas? ¿Alguna otra duda que tengan por ahí? Pues yo no tengo ninguna.
Ninguna. Ok, entonces queda pendiente sus entregas.